Esta semana estamos hablando de cómo Él nos ve, pastor. Como Dios, ese Dios maravilloso, lleno de amor, como ve al humano, dice el libro, una mirada al humano de la iglesia, como Dios nos está viendo a nosotros. A veces es difícil comprender, inclusive como humanidad, nosotros mismos, es una cuestión todo el tiempo de dónde viene la humanidad, de dónde venimos, para dónde vamos, pero cómo Dios nos está viendo es un tema interesante y que de la mano del pastor Vladimir esta semana vamos a estudiar. Así es, así es. Y saben, Karen, me siguen escribiendo por acá, incluso al privado. Ya me mandaron una foto al privado y hay una hermana que nos saluda desde Quito, Ecuador. Tiene mi número telefónico, la hermana Alcire. Hermana Alcire, gracias por estar conectada con nosotros. También nos dicen por allí desde Florencia, una amiga desde Caquetá me manda un mensaje privado y me dice, ahora sí me agarró porque yo no sé tomar fotos con este celular en este momento. Pero lo importante es que está allí conectada, apreciada amiga, apreciada hermana, que Dios me la siga bendiciendo y pueda seguir fortaleciéndola en este momento. ¿Qué tenemos ahora, Karen, entonces? Bueno, pastor, vamos a presentar a nuestro predicador de esta noche. A ver si ya lo tenemos conectado por aquí. Pastor, Ahí ¿cómo está. en esta noche? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Karen, gracias, Pastor Moisés. Un privilegio enorme una vez más poder tener la oportunidad de continuar en sintonía con los hermanos y amigos de la Unión Colombiana del Sur. Amén, pastor. Y quiero decirle que ya tenemos una buena audiencia de personas, tenemos casi 400 conexiones ya iniciando en este momento y vamos por más en el nombre del Señor. Anoche tuvimos un poquito más de 600 conexiones, así que esperamos que a medida que va avanzando el tiempo podamos tener más conexiones para bendecir a más hermanos para la honra y gloria de Dios. Así que, pastor, no queremos quitarle más el tiempo es suyo, adelante en el nombre del Señor. Gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar tomando algunos de los capítulos que forman parte del contenido del libro como Él nos ve, y hoy vamos a tomar en cuenta algunas ideas del capítulo 6 que aborda un tema que es fundamental para entendernos a nosotros mismos, un tema fundamental para la iglesia y un tema fundamental para todos aquellos que quieren ser fieles a Dios. Estamos hablando de la ley del Señor, pero yo quiero que veamos el tema de la ley a la luz de la dignidad humana. Cómo la ley pone de manifiesto el interés y la visión que Dios tiene por cada uno de nosotros. Yo quisiera que juntos leamos la forma en la que Moisés introduce la ley de Dios en Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Lo primero que Moisés hace cuando va a comenzar a impartir la ley de Dios, dice Éxodo 21 y 2, habló Dios todas estas palabras y dijo, yo soy Jehová tu Dios, o yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la tierra donde tú eras un esclavo o donde tú vivías en casa de servidumbre. Y una vez dicho esto, entonces pronuncia el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero noten cómo comienza la ley. La ley no comienza con un mandato. La ley comienza con una descripción del Dios que entrega esa ley. Y el Dios que entrega esa ley se define, número uno, como Jehová o el Señor, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y número dos, como el que sacó a Israel de Egipto. No puede Dios comenzar a hablar de la ley
si la gente no conoce al que entregó esa ley? Por eso los mandamientos comienzan con una revelación de Dios. Y esa revelación de Dios no solamente habla de lo que es Jehová, el gran yo soy, sino que también pone de manifiesto lo que él hace en favor del ser humano. Y aquí en este prólogo del capítulo de Éxodo 22 se nos dice que Dios sacó a Israel de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. Dios entonces se está presentando como el gran libertador, como el redentor. Y aquí viene el primer punto que yo quiero dejar claro en la mente de cada uno de nosotros. Dios no da su ley para que nosotros seamos libres. A veces la gente no entiende lo que los adventistas enseñamos con respecto a la ley y a veces ellos malinterpretan lo que nosotros decimos o nosotros no nos explicamos bien y queda en ellos el concepto como que nosotros creemos que la ley desempeña un papel importante en nuestra salvación y que para yo ser salvo tengo que guardar la ley. No es así. La ley no es para el impío, le dijo Pablo cuando le escribió a Timoteo. La ley no es para el pecador. La ley no es para el que anda desobedeciendo. La ley se le da a una persona que está libre. ¿Por qué mucha gente rechaza la ley? Porque cuando uno está bajo el poder o la autoridad o la soberanía de un poder que me esclaviza, eso impide que yo pueda tener un encuentro directo con la ley de Dios. Por eso, antes de dar la ley, el Señor primero le dice a Israel, yo fui el que te saqué. La ley aparece en el capítulo 20, pero ese proceso de liberación, Dios lo comenzó desde el capítulo número 5 de Éxodo, y usted lo sigue leyendo en el 7, en el 8, en el 9, en el 11, en el 14, en el 15, cuando finalmente cantan tras el cruce del Mar Rojo, y después que quedaron libres, entonces reciben los mandamientos. La ley no es para el esclavo, la ley es para el que está libre. Y gracias a Cristo Jesús, nosotros como el pueblo de Israel podemos disfrutar de esa libertad. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, dice Lucas 4:16 en adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, entre otras cosas, a pregonar libertad a los cautivos. Y ahora, gracias a esa libertad con la cual Cristo nos hizo libre, le dijo Pablo a los creyentes de Galacia, ahora yo tengo la posibilidad de estar en armonía con la ley, no para que la ley me libre del pecado, no para que la ley me salve, no para que la ley me transforme, sino como una expresión de obediencia al Dios que me redimió, que me liberó, que me santificó, que me salvó cuando yo era un simple esclavo de Satanás. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, Moisés expresó otros argumentos que están vinculados con el acto que Dios hace de liberar al pueblo. No solamente el acto tenía que ver con te libero para que me obedezca. Hay toda una expresión muy hermosa en el libro de Deuteronomio capítulo número 7 que yo quiero que leamos juntos esta noche. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Deuteronomio 7, los versículos 7 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, que es la versión que ustedes ven aquí en su pantalla. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Otras versiones dicen, el Señor te prefirió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Sigue diciendo el versículo 7 lo siguiente, era el más insignificante de todos.
Seguimos entonces con el texto, el siguiente, el 8. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Interesante. Dios escoge a Israel, no porque Israel era grande, no porque Israel era bueno. Lo que el versículo 8 me está diciendo es, Dios lo liberó porque lo amaba y porque quería cumplir el juramento a sus antepasados. Y el versículo 9 entonces dice algo sumamente interesante. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Noten la secuencia en Deuteronomio 7. Yo te escojo, yo te elijo, yo te traigo a mí. Lo hago no porque tú eres bueno, lo hago no porque tú eres grande, lo hago no porque tú eres un pueblo poderoso, lo hago por amor. ¿Por qué lo hace Dios? Por amor y para cumplir el juramento que él había hecho. Y ahora entonces en el versículo 9 viene el resultado de esa liberación y de ese amor de Dios. ¿Qué hace eso? Cuando Dios me libera, cuando yo reconozco que Dios me ama, yo no tengo más alternativa que aceptar que Dios es Dios, que Él es el Dios verdadero y que Él es un Dios fiel. Y entonces cuando yo he aceptado que Dios es Dios, entra en acción mi disposición a reconocerlo como Señor de mi vida. Y una manera en la que yo lo reconozco como Señor de mi vida precisamente es obedeciéndole. Estos textos que acabamos de ver, tanto de Éxodo 20 como de Deuteronomio 7, ponen de manifiesto tres aspectos que yo quisiera compartir brevemente con ustedes de la página 86 del libro. Digo aquí en la página 86 que ese hecho, Dios me libera, Dios me escoge, Dios me ama, Dios cumple el pacto, pone de manifiesto tres grandes verdades. Número uno, la humanidad es valiosa para Dios. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Soy valioso para el Señor. Soy tan valioso que Él me liberó. Soy tan valioso que Él me ama. Soy tan valioso que Él cumplió la palabra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora todas esas promesas, dice 1 Corintios 1, son para mí en Cristo. Todas son sí y todas son amén. O sea, porque soy valioso para Dios, el Señor decidió cumplir la palabra que había dado por mi salvación. Uno no cumple un juramento si no tiene un interés con la persona que forma parte de ese proceso de juramento. Pero el hecho de que Dios venga y le diga al pueblo, yo te estoy escogiendo porque yo voy a cumplir con mi palabra, revela que Dios nos considera como seres muy valiosos. Número 2, Dios trata a la humanidad con respeto. Era un pueblo chiquito, Israel. Era un pueblo insignificante. No era un pueblo malo. Pero a pesar de lo que era, Dios le dice, yo te escogí, yo te amé. Por lo tanto, el valor que yo tengo para Dios no está en proporción a mi obediencia. Si obedezco mucho, entonces tengo mucho valor. El valor que tengo para Dios no está en proporción con mi conducta. Si yo me porto bien, entonces tengo mucho valor para Dios. El valor que tengo para Dios no depende de cuán rico, de cuántas posesiones tenga. Yo puedo tener millones y millones de dólares, pero el valor no lo determina lo que tengo, ni lo que hago, ni mi color de piel, ni mi conducta. Dios me trata con el respeto que Él entiende que yo merezco por ser un hijo de Él, por ser su criatura. Y aunque soy malo, Él me ama. Aunque soy insignificante, Él me escoge. Aunque yo constantemente le doy la espalda, Él viene y dice, Vladimir, yo voy a cumplir el pacto.
porque yo soy respetuoso de la relación contigo. Y número 3, la humanidad puede tener la seguridad de que Dios no falla. 400 años antes de las acciones de Éxodo, Dios le había dicho a Abraham: tu generación, Génesis capítulo 15, será llevada a otra nación, pero al final de ese periodo yo los sacaré. Se levantó una generación en Egipto que no conocía al Señor. El mismo Moisés, cuando Dios se le apareció, le preguntó, y cuando la gente me diga, ¿quién me envió? ¿Qué le voy a decir yo? Nadie sabe que eres tú. Y entonces Dios le dice, no, dile que Jehová te envió, porque el pueblo ya no conocía al Señor. Pero aunque el pueblo ya no conocía a Dios, aunque el pueblo violaba el sábado, aunque el pueblo había olvidado el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, Dios viene y cumple la promesa que le había hecho a Abraham. Nosotros podemos tener esa seguridad. Y todo eso viene en el marco de entrega de la ley. Por lo tanto, al entregar la ley, el Señor está ratificando que yo tengo un valor enorme para Él. Al entregar la ley, el Señor está ratificando que me trata con respeto. Al entregar la ley, el Señor está poniendo de manifiesto que Él cumple su palabra. Por lo tanto, la entrega de la ley está muy relacionada con la dignidad con la que el Señor trata al ser humano. Es un hecho a veces pasado por alto, pero es interesante el uso de pronombres que se da al Dios entregar la ley. La ley comienza diciendo, lo leímos, ¿verdad? En el versículo 20, versículo 2, en el capítulo 20, versículo 2, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Cómo comienza la ley? La ley comienza con Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Ahora, mira cómo termina la ley. Mira cómo termina la ley. Yo soy el Señor, tu Dios. Pero mira cómo termina la ley. Versículo 17. Versículo 17. Éxodo 20, 17. La última parte del versículo. La última parte del texto. Ni cosa ni nada que le pertenezca. Está hablando del prójimo. No codice la casa de tu prójimo. Está hablando del prójimo. En realidad en el texto termina, la última palabra es prójimo. La Nueva Versión Internacional ha hecho un arreglo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 95 cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su hijo, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Recuerdan que dije creo que la primera vez, el sábado, cuando prediqué, que cuando un autor bíblico no tenía forma como nosotros, de cursiva, negrita, él lo que hacía era que repetía la palabra. La Nueva Versión Internacional, por asunto de estilo, evita la repetición, pero el texto quiere subrayar mucho que la ley termina con un mandamiento relacionado con el prójimo, y por lo menos 3 veces: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Es como la manera que Dios tiene de decir: mira, la ley comenzó hablando de mí. Yo soy el que te saqué de Egipto, pero la ley va a terminar hablando de tu prójimo. Nunca en la ley aparece el yo, excepto para Dios. Está Dios, que es el único yo, está mi prójimo. Entonces, la ley no es algo que tiene que ver conmigo. La ley no es algo que Dios puso para que, yo quiero que la gente me vea como un hombre íntegro. Yo quiero que la gente me vea como una persona que guarda la ley. Yo voy a ser como los fariseos en el tiempo de Cristo, que tomaron pedacitos de la ley, las famosas filacterias, y la ponían por todas partes de su cuerpo para que la gente viera su piedad. La ley no fue establecida para que tú andes hinchado de tu obediencia y te sientas orgulloso y como el faraón de Lucas 18, mire a Dios y le diga: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. No, esa no es la función de la ley. La ley no tiene que ver contigo.
La ley no es para hacerte grande a ti. La ley no es para magnificar tu yo. La ley tiene que ver con Dios y con el prójimo. Y entonces, pastor, ¿y yo qué hago? Ah, tú eres el tú de la ley. Tú eres el tú de la ley. Tú no eres el yo, no eres el prójimo, tú eres el tú. Por eso todos los mandamientos están dados en la segunda persona del singular. No robarás, acuérdate del sábado, no matarás, no levantarás falsas imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todos están dirigidos a ti. A ti. Tú eres el objeto que va a ejecutar las acciones de la ley. Tú. Y noten que Dios no habló en plural. Dios no dijo, ustedes guardarán los mandamientos, ustedes no matarán, ustedes no robarán. Dios no dijo, Él no matará, Él guardará el sábado, Él no fabricará dioses ajenos delante de mí. Dios no dijo, nosotros esto, nosotros lo otro. Dios habló de tú. En otras palabras, Dios te habló a ti. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia de la ley no es un asunto corporativo. La obediencia de la ley no es un asunto de grupo. La obediencia de la ley no es que si mi papá lo hace, yo lo hago. Es que si mi hermano lo hace, yo lo hago. Es que si el pastor no lo hace, yo tampoco lo hago. La ley no tiene que ver con los demás. Dios te entregó la ley a ti. La ley entonces es una conversación directa entre Dios y tú. Pastor, pero usted se está excluyendo. No, yo no me estoy excluyendo. Dios me excluye a mí. Ahora, tú allá, desde donde esté, entonces di, no, pastor, es a ti, dilo tú, pero yo no puedo decir que es para mí. Yo te estoy diciendo que es para ti. Cuando tú me lo leas, tú me vas a decir, no, pastor, tú no matarás, tú no robarás. Pero la ley fue dada en segunda persona del singular, a ti. Es una conversación directa de Dios contigo. Es decepcionante cómo mucha gente que dice creer en Dios toma esta porción tan personalizada de la Biblia y la tira a la basura simple y llanamente porque no quiere asumir el compromiso de obediencia. Pero si hay una palabra personalizada de Dios al ser humano, si hay un capítulo de la Biblia donde tú puedes entrar y escuchar directamente la voz del Señor hablándote, esos son los mandamientos. Ay, pastor, pero es que a mí el Salmo 23 me gusta mucho. Sí, pero fíjate que el Salmo 23 era una experiencia personal entre David y Dios. Que me gusta, que me agrada, sí. Pero si yo quiero algo donde Dios me está hablando a mí, esa es la ley. Esos son los 10 mandamientos. La ley va entonces del yo Jehová al tú prójimo. Mi papel entonces en la ley es encontrar siempre, o no encontrar, es poner en práctica estos mandatos que me darán a mí la oportunidad siempre de estar bien con Dios y de estar bien con el prójimo. Por eso en Mateo 23 Jesús agrupó la ley en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, amar a Dios y amar al prójimo, porque esos son los dos grandes personajes de la ley, los mandamientos que tienen que ver con Dios y los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No hay un mandamiento que tenga que ver contigo como individuo. Entonces, la ley, ese instrumento tan hermoso que Dios nos ha dado, no es más que un código especial para Dios decirte a ti, tú ves esa persona que está al lado de tu casa, ese que trabaja contigo en la oficina, ese que toma el bus, el taxi, ese que va a la fábrica, ese con el que tú te encuentras en el mercado, esa persona, esa es el objeto por el cual yo te estoy dando la ley. Yo te estoy dando la ley para que tú aprendas a tratar bien a esa persona. Qué triste
es caer en una condición farisaica, donde tratando de cumplir con la ley, uno termina maltratando a aquellos a quienes la ley busca proteger. Yo recuerdo en cierta ocasión, yo era un muchacho muy joven cuando comencé mi experiencia pastoral, y un viernes de noche un miembro de la iglesia estaba mirando un partido de béisbol y dos ancianos, también un poquito más jóvenes que yo, los dos, pero jovencitos, entre los tres no llegábamos a 60 años, si usted sumaba la edad de todos, jovencitos los tres, vinieron y me pusieron la cabeza grandota. El hermano fulano está viendo la televisión en sábado, eso no se puede tolerar. ¿Cómo es posible? Violando la santidad del cuarto mandamiento, y de inmediato hay que poner en práctica la obediencia. Al día siguiente visitar al hermano y disciplinarlo. Así, nada de oremos, nada de vamos a explicarte, nada, quizás tú estás confundido, quizás tú crees que solamente guardar el sábado es no ir al trabajo, tal vez tú no conoces que también eso conlleva despejar la mente de todas esas acciones seculares, pero no, de inmediato la disciplina, porque creemos que el valor, y bueno, no estoy seguro si voy a hablar sobre el capítulo del sábado, tal vez me anime a hablar del capítulo del sábado mañana, pero a veces por proteger el mandamiento, terminamos pisoteando a aquel a quien el mandamiento me llama a proteger. Entonces, déjese de cuento, es que yo guardo la ley por Dios y para que Dios me vea y para que Dios sepa que le importa a Dios lo que Él ve en usted. Usted no va a impresionar a Dios con nada. Dios te dio la ley para que tú trates bien a tu prójimo. Para eso Dios te dio la ley. Para que tú te lleves bien con esa mujer, con ese hombre, con ese compañero, con tu jefe, para que te lleves bien con él. La ley entonces tiene que ver más con relación. Relación. Pero ¿cuántos de nosotros, pretendiendo que guardamos la ley, somos como los fariseos, asesinos de la gracia divina en la vida de nuestros semejantes? ¿Cuántas veces en nombre de la ley no hemos humillado y maltratado a ese prójimo a quien la ley me manda a cuidar, a tratar bien, a proteger? La ley entonces, hermanos, pone en su punto más elevado la dignidad humana. La ley está hecha para erradicar de mí el egoísmo, para quitar de mí el centro de mi propia vida, para hacerme entender que yo no soy el sujeto, que yo no soy la persona principal, para que ese ego enorme que se apodera de mí sea echado a un lado y yo pueda entender que la ley se trata de Dios y de mi prójimo. Y que si yo quiero estar bien con la ley, tengo entonces que procurar estar bien con Dios y estar bien con mi prójimo. Y que si yo no estoy bien con el prójimo y no estoy bien con Dios, aunque como los fariseos guarde la ley, yo no estoy bien con Dios. Fue lo que Jesús le dijo al joven rico, ¿recuerdan, no? Lucas 18. Señor, le preguntó el muchacho, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso le dijo, guarda los mandamientos. ¿Qué dijo el muchacho? Oh, no, yo lo he guardado todo desde que soy niño. Y Jesús le citó, creo que en la versión de Mateo, no es la de Lucas 18, la versión de Mateo, Jesús le cita los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, los 6. Y el hombre se fue triste. Oh, pero tú no acabas de decir que tú guardas los mandamientos. Ah, sí, pero ¿por qué yo guardo los mandamientos? Pastor, yo guardo los mandamientos. ¿Cuál es la Virgen de Colombia? La Virgen patrona. Es que yo guardo los mandamientos porque yo no adoro a esa Virgen. Yo guardo los mandamientos porque yo no tomo el nombre de Dios en vano. Yo guardo los mandamientos porque yo no tengo otro Dios que no sea Dios. Yo no ando con un crucifijo. Yo no ando prendiéndole velitas a San Miguel o al niño de Atocha. Quizás el problema tuyo con la ley tiene que ver con todos esos mandamientos que te mandan a ti, óyeme bien, a ti, a tener una buena relación con esa persona a la que Dios trata con dignidad, con amor y con respeto.
La ley entonces, Dios la imparte para darnos a nosotros un instrumento que nos permita tener una buena relación con Él y con nuestros semejantes. No fue para salvarte que Dios te dio la ley. No fue para que en la junta te consideren a ti una persona íntegra que debes ser considerada para una posición en la iglesia. No fue para eso. No, es que yo tengo que ser así porque yo soy el presidente de la Asociación del Alto Magdalena. No, Pastor Beltrán, no fue para eso. Dios no nos dio la ley para engrandecer mi yo. Dios dio la ley para que yo entendiera la grandeza está en llevarme bien con mi Dios y llevarme bien con mi prójimo. Eso entonces habla de una ley que me pone a mí en contacto directo con la gente. ¿Está haciendo eso la ley en mi vida? ¿O la ley es simple y llanamente una carga gravosa que la cumplo porque si desobedezco, me van a agarrar en la gente de Luna Park y me van a disciplinar? No, pastor, es que si me agarran comprando en sábado, los hermanos de la iglesia de Kennedy me van a poner en censura. Y entonces yo trato de que los demás vean que yo no desobedezco la ley. No te preocupes por el qué dirán de los demás. Preocúpate por el qué dice Dios, por la forma en la que tú te relacionas con Él y por la forma en la que tú te relacionas con tu prójimo. Yo voy a terminar destacando un párrafo que lo comento más ampliamente en la página 88 y 89 del libro, pero siempre ha sido un motivo de estudio entre los teólogos la pregunta: ¿por qué Dios se dirigió al pueblo como tú? ¿Por qué fue tan enfático con la segunda persona del singular? Tú. Entonces, una de las respuestas más interesantes que yo he leído la presentó Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un pensador judío que había sido criado bajo los conceptos del mundo griego y que era una persona contemporánea ahí a Pablo, a Jesús, a los demás apóstoles. Y entonces Filón dijo: yo voy a dar una explicación de por qué Dios entrega los mandamientos en esa segunda persona del singular y se dirige a ti. ¿Por qué? Y me gusta mucho la forma en la que Filón lo explica. Y brevemente, para terminar, yo te voy a leer la explicación que hace el hermano Filón. Dice Filón lo siguiente: número 1, la ley fue dada para destacar el valor individual de cada persona. Dios quiere que sientas que Él está sosteniendo una conversación contigo. Los mandamientos apuntan a un encuentro sin intermediarios entre Dios y tú, y eso debe de generar en ti la más profunda convicción de que eres una persona especial y valiosa para el Señor, porque Dios decidió hablar contigo. Yo sé que tú esperabas que al Dios hablar contigo, Dios te dijera: wow, qué grande eres, qué bonita eres, qué poder tienes. No, pero sucede que cuando Dios te llama a una cita con Él y tiene esa entrevista contigo, entonces todo el tema de Dios es: bueno, el punto aquí es el otro. Pero Señor, tú me llamaste a mí, no me has dicho nada de mí. No, Vladimir, es que eso es lo que quiero. Que tú entiendas que no se trata de ti, que se trata de los demás. Pero estoy hablando contigo. Esa entrega personalizada de la ley, entonces dice: Dios me está hablando a mí. Qué privilegio más grande que Dios me hable a mí. Yo no sé ustedes, pero si el presidente Duque, independientemente de que usted esté a favor o en contra de sus acciones, pero al que el presidente Duque le diga: mira, quiero tener una conversación privada contigo, sin mis asistentes, tú y yo solo, yo me sentiría honrado. Y si Duque me llama, yo me voy a Colombia y pago un boleto y pido permiso en el trabajo. No, tengo una entrevista con el presidente de Colombia. Quiere tener una conversación personal conmigo. Bueno, pues cuando Dios entrega los mandamientos a ti, es porque Dios te está diciendo: tú eres especial, tú eres único, y yo quiero explicarte a ti
¿Cómo es que tú tienes que relacionarte conmigo y con el prójimo? No, Señor, es que yo creo que tiene que ser ella, es que no, o él, no me generalice. Es una conversación entre tú y yo. Entonces, me gustó eso. Filón dice, Dios entregó los mandamientos en segunda persona del singular a ti para destacar el valor de cada persona. Número 2, la segunda razón que da Filón, porque una apelación personal asegura una mejor obediencia. Una apelación como personal. No es hagan, no es miren, no es ustedes. No, yo no estoy hablando con el grupo. Yo te estoy hablando a ti. Estoy apelando directamente a ti. Te estoy pidiendo a ti que hagas esto, esto y esto. Esa apelación personal debe tener un impacto más perdurable a la hora de yo obedecer. Porque, ¿y delante de quién yo me escondo? ¿Y cómo me escondo? Díganme. ¿Cómo me escondo si a mí Dios me está diciendo guarda el sábado? Si a mí Dios me está diciendo no robe. Si a mí Dios me está diciendo no mate. O sea, yo no puedo venir y no, es que mira, que es que yo pensé que era para María. O es que yo creí que era para Judas. No, es que Señor, yo cuando tú hablaste, yo pensaba que tú le estabas hablando a Pedro, a Juan, a quien te ponga ahí. No. Dios te está hablando a ti porque está apelando directamente a tu persona para que te pongas en acción de obedecer y cumplir los mandatos del Señor. Y lo último que dijo Filón, la tercera razón que dio para el cumplir la ley, es porque sería una lección para que los grandes no desprecien a los humildes. Ese punto me gustó muchísimo. Una lección para que el grande no desprecie a quién, al humilde. Ese tú no matarás, voy a leer ahora textualmente de la página 89, ese tú no matarás, tú no robarás, es incluyente, abarca a todos los seres humanos. Nadie puede argumentar que quede excluido de ese tú, puesto que las demandas de la ley abarcan a los creyentes y a los no creyentes, al rico y al pobre, a los grandes y a los pequeños, a toda la raza. La ley nos iguala a todos. Todos somos protegidos por sus requerimientos y todos somos castigados al transgredirla. Ante la ley, todos somos uno. En ella también lo que se cumple, lo que dice San Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La ley entonces es un encuentro donde Dios habla con el rico, pero habla con el pobre, donde habla con el blanco, pero habla también con el negrito, donde habla con el que es bonito, como también con el feo. La ley es una conversación de Dios con todos. Yo no puedo entonces decir, wow, a mí Dios me habló, pero a ti no. Porque tú puedes decir, no, Vladimir, tú estás equivocado. A mí fue que Dios me citó aquí. Y entonces cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que ese tú eres tú y tú entiendes que ese tú soy yo, entonces los dos nos vamos a ver en igualdad de condiciones delante de Dios, porque Dios nos habló a los dos. Yo te pregunto, ¿no te gustaría a ti comenzar a tener un encuentro distinto con esa ley? Un encuentro con la ley porque Dios te redimió. Un encuentro con la ley porque Dios te escogió. Un encuentro con la ley porque Dios te amó. Un encuentro con la ley porque Dios cumplió su palabra. Un encuentro con la ley no para exaltar tu obediencia. Un encuentro con la ley para glorificar a Dios y tratar bien a tu prójimo. Ese es nuestro gran desafío. En una declaración de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 62, Elena de White dijo que la obediencia debería convertirse en un deber personal. ¿En un deber cómo? Personal. No te sigas escondiendo detrás de todos los miembros de la iglesia.
No te escondas detrás de, es que hay una pandemia, no puedo. No te escondas detrás, es que el pastor me maltrató. Es que fue fulanito la que falló. Es que yo esperaba esto. Esto es un asunto personal. Dios te habla a ti. Dios te escogió a ti. Dios te liberó a ti. Dios te llamó a ti. Y ahora Dios espera de ti una obediencia personalizada a sus mandamientos. No para que tú proclames como el joven rico, yo guardo los mandamientos. No, sino para que tú sientas que la grandeza de los mandamientos no está en ti, está en tu amor a Dios y en tu amor al prójimo. Esa visión de la ley nos va a permitir verla, como dice Santiago capítulo 1, versículo 25, como la ley de la libertad, la ley que exalta la dignidad humana, la ley que empequeñece mi yo para engrandecer a mi prójimo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Cuéntanos, Karen, ¿qué te pareció el mensaje de esta noche, Karen? Excelente, pastor. Muchas gracias por recordarnos esa relación que debemos tener con Dios y la relación que existe entre la ley y nuestro prójimo. Muchas gracias, pastor, por ese tema tan maravilloso, lleno de amor además también. Nos recuerda el amor de Dios. Así es, y nos recuerda desde dónde fue dada la ley, para qué fue dada la ley, para quién fue dada la ley, y gracias a esa ley que Dios nos ha dado, pues somos libres. Y ahora tenemos que poner en práctica ese mensaje maravilloso que nos ha presentado el pastor. Y interesantísimo las expresiones de Filón, no lo había leído. Poderosos, no voy por ahí todavía en el libro, pero ya vamos a ir avanzando en la lectura del libro, Karen. ¿Por dónde vas, Karen? Yo voy por el capítulo 2, empezando ya el 3. Excelente. Ya ahí vamos avanzando. Así que, Pastor Vladimir, excelente tema, muchas gracias, Dios me lo bendiga y que el Señor le pueda seguir usando. Seguimos orando para que el Señor lo siga bendiciendo y dirigiendo al exponer la palabra del Señor.